La trigonometría está basada en el estudio de las razones trigonométricas. Ellas nacen a partir de las relaciones por comparación de cocientes entre los lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Si miramos, por ejemplo, la razón seno, que fue definida posteriormente por los hindúes como la razón geométrica entre el cateto opuesto al ángulo en mención con respecto a la hipotenusa, entonces podemos determinar que la razón seno lo que expresa es el número de veces que la hipotenusa cabe en el cateto opuesto al ángulo de interés. Pero hay una manera mucho más elegante de interpretarlo. Podemos decir que la razón seno lo que expresa es el porcentaje de lo que representa el cateto opuesto respecto a la hipotenusa. Miremos, por ejemplo, el seno de 53 grados es igual a 0.79863551, tomando 8 cifras decimales. ¿Qué significa eso? Significa que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo cabe 0,79863551 veces en el cateto opuesto al ángulo de 53 grados. Dicho de otra manera, significa que el cateto opuesto al ángulo de 53 grados equivale al 79.86% de la hipotenusa. Esa es la verdadera interpretación que deben tener las razones trigonométricas. Ahí se le está dando un sentido, un significado real al concepto de razón trigonométrica. ¿Cómo construir un ángulo de 53 grados sin utilizar transportador? Pues ahí está el método. Lo que vamos a reproducir acá es la construcción de ese triángulo que se ve en la imagen desde que elaboramos o definimos una medida inicial. La medida inicial que vamos a tomar para nuestro ejemplo va a ser 10 unidades que van a servir como el valor de la longitud de la hipotenusa del triángulo. Y observamos cómo se hace la construcción a continuación del triángulo en mención y por supuesto del ángulo de 53 grados. Primero construimos un segmento de 10 unidades, que sería el 100%. Luego de construir el segmento de 10 unidades, entonces vamos a hacer una construcción de una circunferencia que tenga como radio 7.98 y que se corte con otro segmento en ángulo recto. Esa construcción nos garantizaría que el segmento que tiene como longitud 7,98 es el 79.86% de la hipotenusa, lo que garantiza que el ángulo opuesto a ese segmento de 7.98636 es de 53 grados, puesto que ese es el cateto que equivale al 79.86% de la hipotenusa. Y esa es la manera como podemos construir un ángulo de 53 grados sin hacer uso de transportador, solamente utilizando los conceptos de la geometría y de la trigonometría.